hermanos, nuevamente el día 3 de febrero de 2019 continuamos aquí, gracias a Dios, con vida, dándole las gracias a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo por nuevamente estar aquí presente en esta iglesia. Gracias, paz y misericordia de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bienvenidos hermanos también que por estas redes del Facebook, del YouTube, podemos también nosotros poderles hablar también sobre la palabra. Esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Jesucristo, la luz del mundo. Hermanos, el día de hoy continuamos con este ciclo de enseñanza sobre los frutos que trajo el Evangelio. El día de hoy, los frutos dignos de arrepentimiento, que va a ser expuesto el tema por nuestro hermano Osvaldo Alba. Hermanos, dándole las gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí unidos en familia en Cristo, igual con los hermanos que están en este momento conectados con nosotros, dándole las gracias siempre a Él porque Él es digno de alabanza. Nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra para proclamar, anunciar las buenas nuevas que por intermedio de Él, por su muerte en la cruz, en el Calvario, y por su sangre tenemos perdón de pecados y la vida eterna. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala y a nuestros queridos hermanos que nos siguen por intermedio de nuestras redes sociales, por el Facebook y por nuestro canal de YouTube. Gracias y paz a todos los hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Como dijo el hermano José, el día de hoy vamos a ver cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. En esta vida no lo conocemos todo. Muchas veces nos dicen, tienes que arrepentirte. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? ¿Cómo empiezo? ¿A qué se refiere? Son preguntas que a veces nosotros desconocemos porque no nos enseñan, porque no leemos de dónde provienen, cuál es su significado. Por ende, el día de hoy vamos a topar este tema y en el transcurso de la semana lo vamos a seguir estudiando. En Proverbios 28:13 dice el escritor Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, el que se aparta, el que se convierte, el que cambia su manera de vivir, su manera de pensar, qué es lo que yo hago en el transcurso de mi vida, qué es lo que yo hago con mi familia, cuál es el ejemplo que yo le doy. Venimos de una sangre, de un cuerpo, de una idiosincrasia. El hombre o el ser humano, el hijo, la hija, el nieto, aprende de lo que uno ve en su casa. Si su papá es molesto, los hijos van a ser molestos. Si el papá es trabajador, el hijo va a ser trabajador. Si el papá estudia y quiere hacer lo bueno, dándole buenos consejos a su hijo va a ir por el camino correcto. Pero si es todo lo contrario, hacemos todo lo contrario, nuestros hijos van por el camino equivocado, haciendo pecado, haciendo las cosas que no debemos, o vemos que ellos hacen y no hacemos nada para poder remediar. Por eso que Salomón, el rey Salomón, le decía y escribía estos proverbios para que desde pequeñito nosotros lo vayamos enrumbando por un buen camino. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos?
cuáles son o cuál es el arrepentimiento. El día de hoy vamos a ver qué son, palabra por palabra, su significado, qué fruto, qué es digno de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto? Según el autor, en términos generales, fruto, esta palabra indica todo producto que se obtiene de la tierra, pero especialmente designa a las plantas y al fruto de estas. Una planta de banano produce un fruto, se llama banano. Aquí en nuestra querida Machala le decimos guineo. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado. Cristo espera que sus seguidores lleven fruto. Ya vamos a ver qué clase de fruto es. San Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Podemos decir que fruto es un producto. Como ya les mencioné, aquí en la ciudad de Machado, en la provincia de Lobo, se da el banano. Da su fruto, un producto que es alimenticio. Y de ese producto podemos sacar la harina de plátano para hacer la colada, ¿no? Y la crema de banano para hacer tortas. Fíjense, damos un producto, un cambio. El fruto es un cambio de una cosa a otra. ¿Qué es digno? La palabra digno significa merecedor de cierta cosa o elemento. Y el arrepentimiento es una traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un cambio de parecer, un repudio del pecado para volver a Dios, dice este autor, que se encuentra en el diccionario bíblico de Nelson. Podemos decir que frutos dignos de arrepentimiento es mostrar productos merecedores de cambio de vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que en nuestro corazón volver a Dios. En Mateo 3:8, el apóstol, Juan el Bautista decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, en la versión Reina Valera. En la versión Dios habla hoy indica: ponte o pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Mostremos los frutos, los productos dignos de un cambio de vida. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿cuáles son los pasos que el cristiano o el seguidor de Cristo tiene que realizar? Ya dejar en el pasado las cosas malas, el pecado que no le gustan a Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando Dios, por intermedio de los profetas, daba el mensaje a su pueblo, daba el mensaje a la gente que estaba encargado de dirigir al pueblo, en este caso los reyes de Israel. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 12 al 18, indica el autor: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. ¿Qué lugar? Donde se encontraba el templo. En esta situación, en este caso, es en Jerusalén.
por casa de sacrificio. El contexto de esta lectura, hermano, es porque Salomón eligió Jerusalén para la construcción del templo, donde iba a morar el Espíritu de Dios para reinar al pueblo de Israel. Versículo 13 dice: Jehová de los ejércitos, Rey de Israel, si yo cerrare los cielos para que no haga lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, miren lo que le dice al pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, y si se arrepintieren o cambien de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora está, versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cuál es ese sitio? ¿Cuál es ese lugar? Es en Jerusalén. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, le decía a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, fíjense, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Fíjense el mensaje que da Jehová, Dios de Israel, a Salomón, que lo podemos tomar para nosotros. Si sigues tú mis caminos y no te apartas, si no sigues derecho al supremo llamado, te va a ir bien. Pero si no, queridos hermanos, ya sabemos qué nos va a pasar. Nos va a ir mal. Nos va a ir pésimo en esta vida. Y siempre nos vamos a quejar. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué nos desviamos y no seguimos un camino recto y justo, como lo indica aquí la palabra? ¿Qué decía el profeta Isaías al pueblo de Israel? Hacer lo bueno, dejad lo malo. Isaías capítulo 1, 16 al 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En Isaías 55, del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando una persona dice, no, todavía no es mi tiempo de seguir los caminos del Señor. Después de 2 años voy a seguir. Ya van 3 años o 5 años y no viene ese arrepentimiento, ese cambio de vida. Dios no quiera que se la lleve. Y no buscó al Señor. Son palabras fuertes, hermanos, pero así dicen las Escrituras.
que uno tiene que buscar al Señor. ¿Cómo? ¿Dónde? En las Escrituras. Aquí está el Señor. Aquí está lo que dice Él, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que guiarnos en esta vida, en la vida cristiana. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, vea, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren las palabras textuales que dice aquí. Él es amplio en perdonar. Él no quiere que nadie caiga, que nadie se pierda, que nadie muera. Más bien, hay que buscar. ¿Para qué? Para tener conocimiento. Para poderle dar un consejo a nuestros hijos, ahora que están jóvenes. Decirle, no hagas esto. Hazlo de aquí, hazlo de por acá. Estudia. Busca un camino, busca un procedimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Porque en esta vida, hermanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos que alimentar. Tenemos que alimentarnos nosotros mismos, tenemos que alimentarnos a nuestras esposas, tenemos que alimentarnos a nuestros hijos, tenemos que ayudar a nuestros familiares, a nuestras abuelitas, a nuestros tíos. El amor al prójimo. ¿Para qué? Para poder dar fruto, para que nuestros hijos nos vean que nosotros ayudamos y ellos lleven esa semilla de bondad, de amor, de ayuda. El justo y el malo. El profeta Ezequiel pronunció estas palabras que le había dicho Jehová, Dios de Israel, a su pueblo, a los reyes, a los representantes de Israel. Fíjense lo que dicen estas palabras. Cuando yo dijera al justo, fíjense, cuando Dios dijera al justo, de cierto vivirás. Cuando le dice al creyente, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, hiciere maldad. El justo es, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere maldad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su maldad que hizo. Y veamos lo contrario. Y cuando yo dijera al impío, al malo, al que no creyere, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, si él se arrepintiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío, malo o incrédulo, restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, no haciendo maldad, vivirá ciertamente y no morirá. Aquí el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, menciona dos componentes: el bueno y el malo. Si el bueno sigue los caminos, está bien, pero si se aparta a la maldad, el Señor dice que no contará con lo que Él ha hecho. Pero mientras el malo se arrepintiese
y siguiere los caminos del Señor, ganará su vida. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente, dice el Señor. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere maldad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad, de su maldad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Fíjense, hermano, las dos caras de la moneda: el bueno y el malo. El malo que se arrepiente y el bueno que comete pecado, o se aparte del mal. Ahora bien, hermanos, continuando con la secuencia, vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista al pueblo de Israel. Todo el mensaje de los profetas dado por Dios de Israel hacia su pueblo, le decían que cambie su forma de vida, que dejen a los ídolos, porque los reyes de Israel después de Salomón cometían pecados. Unos eran buenos, otros eran malos, y como estos reyes eran representantes de Dios ante el pueblo, estos representantes los hacían pecar al pueblo, y el pueblo, ¿qué hacía? Pecado. Como ya les indicaba yo anteriormente, hermanos, si nosotros, los padres de familia, cometemos maldad o hacemos mal, nuestros hijos hacen maldad. Poniendo en contexto, los reyes de Israel pecaban, los hijos o el pueblo pecaban. El mensaje de Juan el Bautista, Lucas 3, de 10 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, proclamando y diciendo en el desierto de Judea: arrepentidos, cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su forma de vida. Le decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ya sabemos de antemano, Dios mismo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y los iba a ver a ellos, cómo era su actitud, cómo se comportaban al pueblo, en este caso de Israel, a los judíos. Como ya le dije, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Volvemos y repetimos: cambien su forma de vida. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Mucha gente iba a ver qué es lo que predicaba Juan el Bautista, y eran limpiados por él en el Jordán, específicamente en el sitio de Betábara,
confesando sus pecados, confesando, viendo cómo va a ser su forma de vivir en el futuro. Entonces Juan el Bautista, en el versículo 7, indicaba: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, los líderes religiosos en ese momento, los que le daban la pauta al pueblo de cómo tenía que ser su forma de vivir, llegaban donde Juan el Bautista indicando y ver qué es lo que decía él. Y le decía Juan el Bautista, le decía el profeta Juan el Bautista, como lo decía Ezequiel, como lo decía Jeremías, como lo decía Isaías, a los reyes, a los representantes. Juan el Bautista le decía a los representantes religiosos de esa época: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y decía Juan el Bautista textualmente: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y he aquí, en este versículo, lo que vamos a ver el día de hoy y en el transcurso de la semana. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son? No lo conocemos. Pero aquí, señores, hermanos, aquí está la respuesta. ¿Cómo es nuestra forma de vivir? Lucas 3, 10, 15. Vamos a ver unos ejemplos de cuáles son esos frutos merecedores de cambio de vida. Una vez que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos cambiamos de nuestra maldad, ¿cómo va a ser nuestra forma de vivir? Veamos. En ese momento la gente le preguntaba, en ese momento le preguntaba a la gente a Juan el Bautista: ¿cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Son preguntas que en este momento nos hacemos. Y en su debido momento también, cuando leemos por primera vez la Escritura, nos preguntamos: ¿y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Veamos pues. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haré? ¿Qué hago? Entonces Juan el Bautista, por intermedio de la Escritura, nos enseña: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿A qué se refiere? Que tenemos que ayudar nosotros a nuestro prójimo, a nuestra familia. A veces tenemos familiares que se encuentran enfermos y no hay nadie quien los vea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarles. Mire, tío, necesita algo. Mire, abuelita, les necesita algo, está enferma, ¿le podemos ayudar en algo? Mamá, ¿qué te pasa? Visitarla. A veces las mamás no necesitan a veces que le lleven algo, sino de llevarle la presencia de nosotros hacia ellos. Y se alegran mucho. Entonces, veamos, hermanos, que en este andar cristiano no hay que dejar solo a nuestros familiares. Hay que buscarlos, llamarles, indicarles, o irlos a saludar, si fuera el caso, porque ellos se alegran, ellos alzan su espíritu, se alegran su espíritu porque nos ven.
pero también hay que ser recíproco. Hay que llevarle algo para que ellos también puedan solventarse, no económicamente, sino un presente, qué sé yo, una fruta, algo de comer. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, para ser limpiados, y le dijeron estos publicanos: maestro, ¿qué haremos? Los publicanos, los cobradores de impuestos, en este caso, poniendo ejemplos, el municipio, el SRI, el banco. Él les dijo, Juan el Bautista: no exijáis más de lo que está ordenado. Fíjense, le decían los publicanos, estos cobradores de impuestos, que a veces explotaban al pueblo cobrándole un poco de más, porque ahí estaba su ganancia. Claro que habían buenos y habían malos. En la actualidad hay administradores de las empresas públicas, hay buenos como también hay malos, que también van al poder, y está el Dios del dinero, y lo que hacen es dar, que le den un porcentaje. Vemos tanta corrupción que existe ahora en la actualidad, porque no hay una enseñanza que le diga desde temprana edad que esa cuestión, esas cosas que se hacen está mal. Hay que ser justo, hay que repartir la riqueza del pueblo del Ecuador a los más necesitados, a los que no tienen. ¿Para qué? Para que en el futuro no hablen mal de las personas, porque eso es lo que ve la gente. Fulano de tal estuvo en el poder y fue otro ladrón más. Entonces, ¿qué hacemos online? Los que vienen atrás, nuestra familia, y los van señalando: mira, tu papá es esto, tu papá es lo de acá, tu papá es lo de más allá. También le preguntaban a unos soldados, fíjense, parte del Estado, los soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión, no roben a nadie, ni calumniéis, no mientan, y contentaos con vuestros salarios. ¿Ves? Son ejemplos que dan aquí en la Escritura, y en la actualidad es lo mismo. Vean ahí los representantes del pueblo en la asamblea, cómo son esos casos de corrupción que le piden a la gente, o se basan por el nombre de ellos para engañar a la gente y decirle que el asambleísta fulano de tal no va a dar trabajo y que tenemos que aportar con dinero a su campaña. Y oh sorpresa, 2 o 3 meses la gente da 50, $100 a esa gente que los engaña y los manipula. Y después de 3 meses se desaparece y les roban a la gente. Eso es lo que decía Juan el Bautista al pueblo de Israel, a los que se le acercaban, a estos fariseos, saduceos, a los soldados, a los publicanos, a la gente que hacía maldad. Le decía: cambien su forma de vida, ayuden al prójimo, que eso es lo que Dios en sus estatutos. Y como decía el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que mandaba Dios?
al pueblo de Israel. Les dio estatutos para que sigan. Y fíjense, Éxodo 20 del 12 al 17. ¿Qué estatutos le daba Dios, Jehová de los ejércitos, rey de Israel, a su pueblo? Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gracias a Dios Todopoderoso que tenemos a nuestra querida hermana Clemencia con más de 90 años aquí en la tierra, que nos acompaña todos los días domingos, los días miércoles en las oraciones a lo que dice la palabra del Señor. No matarás, le decía al pueblo. No cometerás adulterio. No hurtarás, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué decía? ¿O qué pide Jehová para su pueblo, para nosotros? Miqueas 6:8. Oh hombre, le decía Dios para que le diga a Miqueas al pueblo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Mandamiento. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué nos pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense, hermano, Juan el Bautista nos da unos tips, le da unos tips al pueblo judío, a los representantes de su momento del templo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los que estaban en el poder, los que tenían, eran los encargados de dirigir al pueblo, qué es lo que tenían que hacer. Vino el profeta Juan el Bautista, le decía, cambien su forma de vida. Y en la actualidad, que decían los apóstoles, después de que Jesucristo le enseñó, arrepentidos, cambien su forma de vida, vuelvan su corazón a Dios y crean en el Señor Jesucristo. Como decía el rey Salomón en su libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos, y los que nos ven por intermedio de estas redes sociales? Es cambiar nuestra forma de vida, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, el día de hoy hemos visto cómo enseñaba Juan el Bautista al pueblo judío. En la próxima semana vamos a revisar
lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo al mismo pueblo, y le enseñaba a los apóstoles qué es lo que tenían que hacer cuando vayan, ellos tenían que ir a predicar las buenas nuevas, la buena enseñanza, qué es lo que tenían que hacer la gente que creía en Él. Queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permitió el día de hoy habernos congregado, habernos participado de esta palabra suya, que la compartimos a todos los aquí presentes y a nuestros queridos hermanos que nos siguen por el intermedio de estas redes sociales. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén. Muchas gracias, queridas hermanas.